nos están matando a todo el Perú. Por cuarta vez en una semana, el Congreso de Perú rechazó el adelantamiento de las elecciones generales para 2023, una alternativa reclamada por gran parte de la sociedad para poner fin a las protestas y a la represión desatadas tras la destitución de Pedro Castillo y su reemplazo por Dina Boluarte. La sesión ya se había suspendido en otras 3 oportunidades ante la falta de acuerdo entre los 13 grupos políticos con representación parlamentaria. Tras un debate caliente y duros cruces entre los legisladores de las distintas bancadas, el proyecto que proponía anticipar los comicios para diciembre de 2023 y que las nuevas autoridades asumieran en abril de 2024 fue rechazado por 68 votos en contra, 54 a favor y 2 abstenciones. Para que la iniciativa prosperara, se requerían 87 votos afirmativos sobre un total de 130 miembros del cuerpo. Votación final: a favor 54. En contra, 68. Abstenciones, 2. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación. En diciembre último, el legislativo peruano había aprobado anticipar los comicios para abril de 2024, pero la continuidad de las protestas en reclamo de la renuncia de Dina Boluarte forzó a la actual mandataria a reclamar al Congreso rever esa decisión, dando un giro a su posición. Señoras y señores congresistas, tienen que entender su responsabilidad histórica. El día de mañana tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país, atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano. Voten por el Perú, a favor del país, adelantando las elecciones al 2023 y digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad, que nos vamos todos. Ante el nuevo rechazo, Boluarte envió al Congreso un nuevo proyecto de adelanto del cronograma electoral para octubre de este año. Orgullosos somos por tu desgracia y tu mala suerte. Mano en el pecho, ya el hecho, soy peruano hasta la muerte. La propuesta del gobierno dispone que los diputados que resulten electos en octubre asuman el 29 de diciembre, mientras que el nuevo presidente o presidenta lo haga 2 días después. Las nuevas autoridades gobernarían entonces, según este esquema, hasta fines de julio de 2026. Y hemos llegado aquí y hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra, porque necesitamos la paz cuanto antes, porque eso es lo primero que debemos de poner delante y después podremos discutir otras cosas. Boluarte, quien se niega a renunciar, también había anticipado en un discurso el traslado al Congreso de un segundo proyecto, convocando un referendo para cambiar la Constitución vigente desde la dictadura de Alberto Fujimori. La mandataria busca congraciarse así con la bancada de izquierda que condiciona el respaldo al adelantamiento de las elecciones a la convocatoria a una asamblea constituyente, una de las propuestas de campaña del destituido Pedro Castillo. La derecha, mayormente fujimorista, defiende la actual Carta Magna a rajatabla. ¿Le tienen miedo a la Asamblea Constituyente? Claro que le tienen miedo, porque se diseñaría un nuevo concepto de país, mucho más humano. Las protestas iniciadas el pasado 7 de diciembre, tras la destitución y detención de Pedro Castillo, fueron increciendo desde entonces, al igual que la represión avalada por el gobierno de Dina Boluarte, que ya dejó un saldo de al menos 60 muertes y decenas de heridos y detenidos. Vamos a seguir hasta el último, porque nosotros no vamos a permitir esos atropellos que tiene la señora Dina con el Congreso corrupto. Es una burla e indignación para nosotros, para parte del pueblo. En su último informe, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó como crímenes de lesa humanidad la respuesta represiva del gobierno a las protestas, denunciando masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos revela que el 73% de las y los encuestados reclaman elecciones este año y que el 69% apoya la convocatoria a una asamblea constituyente.
El sondeo señala además que el 74% reclama la renuncia de Boluarte y el 93% rechaza la gestión del Congreso. Es el mayor responsable del caos que vive el Perú. El Congreso tiene en sus manos la solución y no quieren perder sus privilegios y quieren entornillarse en el poder. Es que Perú vive en crisis y no encuentra una salida a la inestabilidad permanente. La reforma constitucional busca hacer un remedio a esta situación, pero el consenso para dar ese paso será tan difícil de alcanzar como la estabilidad institucional que la sociedad peruana pretende. Comenzamos ya mismo a analizar la constitución política del Perú. Aquí los primeros datos. Fue redactada en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado después de la disolución de ambas cámaras del Congreso. Fue aprobada por referéndum un año después, en 1993. A ver, ¿cuáles son los artículos cuestionados? La prohibición de reelección inmediata para los parlamentarios, uno de los artículos, los motivos de vacancia del presidente de la Nación y también las causas por las que se puede acusar a un jefe de Estado en ejercicio. Seguimos avanzando, lógicamente, con las reformas constitucionales pretendidas. A ver, reorganización de los mandatos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también la vuelta de la bicameral, eliminación del voto de confianza, fin del rol subsidiario del Estado en la economía social de mercado. Bueno, parte de cómo ha comenzado esta constitución política allí por 1992, aprobada un año después durante un referéndum en 1993. Ever, bueno, teníamos recién y compartíamos el informe especial, lo que está sucediendo en Perú. A ver, me parece que hay tres cuestiones, ¿no? Lo que está reclamando parte de la sociedad, en su mayoría, lo que pretende Boluarte y la respuesta que a Boluarte le da el Congreso. Así es, Pablo. Lo que vemos es que en menos de 2 meses de presidencia, digamos, de Boluarte a raíz de la destitución de Castillo, tenés a una presidenta con un nivel de legitimidad popular muy, muy bajo. La mayoría de las encuestas coinciden en que más del 80% de la población tiene una imagen negativa de Boluarte, tiene una imagen negativa casi de los mismos niveles o incluso superiores del Parlamento, es decir, una élite política totalmente deslegitimada, desprestigiada, con posterioridad a lo que fue justamente la destitución de Castillo, pero también con estas movilizaciones que, como decíamos en el inicio del programa, comenzaron en el sur, pero se han difundido por el resto del Perú y notablemente en Lima. ¿Qué tenemos en este momento? Bueno, una situación, algunos analistas la denominan de empate catastrófico, ¿no? Esta idea de un parlamento que se niega no solamente al adelantamiento de las elecciones, me parece central lo que acabas de señalar en las placas, la reforma constitucional, una de las grandes promesas que había llevado adelante Castillo cuando era candidato y en sus primeros meses de gobierno, que efectivamente no pudo llevar a cabo y que te diría está en el corazón de las protestas, digamos, 2 promesas más allá de la figura en sí de Pedro Castillo, 2 promesas fuertes de su gobierno, redistribución económica y reforma constitucional, son 2 temas fundamentales por los cuales está justamente la sociedad peruana protestando en las calles. ¿Qué es lo que esto pone en juego? Bueno, pone en juego no solamente a los partidos políticos peruanos, sino la forma en la que se ha organizado el Perú, como bien señalabas vos previamente, desde el 92-93 en adelante, es decir, la herencia del fujimorismo, ¿no? Yo creo que podemos conversarlo y discutirlo un poco. Creo que ahí hay un sistema que garantizaba paradójicamente una cierta inestabilidad política en favor de una estabilidad en términos de instituciones como centrales para el diseño económico del Perú, Banco Central, la propia Constitución y ese punto que vos señalabas sobre la subsidiariedad del Estado, es decir, esta imposibilidad
un poco con cierta reminiscencia a lo que conversamos en su momento de la constitución que dejó Pinochet en Chile, ¿no? Esta imposibilidad del Estado de intervenir en sectores estratégicos de la economía, de tener una debilidad notable frente a las empresas multinacionales que invierten en Perú y que logran que sus contratos adquieran una jerarquía que no pueda ser regulada desde el Estado. Es decir, un sistema que debilita a los actores políticos, pero fortalece a las élites económicas y a un modelo claramente neoliberal instalado a partir de lo que fue la dictadura de Fujimori. Alejandra, son varias las peticiones a las manifestaciones, ¿no? Uno entendería que solamente están pidiendo un adelantamiento de las elecciones, no, es mucho más que eso. No, claro, bueno, de hecho, el debate se dio esta semana porque pasaron 3 proyectos, o se votaron en realidad 3 veces, distintos proyectos del adelantamiento de elecciones. Todos se votaron de manera negativa. Esto, bueno, demuestra esta separación que tiene el Congreso. Y vos decías, Eber, el tema de la élite política representada en el Congreso y las divisiones de esta misma élite. Y por otro lado, las demandas de la población, que son básicamente que se cierre el Congreso, que se vaya Dina Boluarte y que se convoque ya, no a fin de año, ni el año que viene, ya en los próximos 120 días elecciones. Y el debate justamente tiene que ver con eso. Parte de la izquierda decía que no querían un adelantamiento para diciembre de este año y que ese adelantamiento tenía que incorporar sí o sí el tema de la reforma constitucional. Ahí vemos lo que decía, a lo que decía Eber, podemos agregar que, bueno, es claramente este fortalecimiento del Parlamento que tiene mucho poder sobre el Ejecutivo y eso explica la cantidad de mociones de vacancia y de presidentes destituidos por el Congreso cuando no le gusta o no le conviene por algún negocio político. Y por supuesto, sí, recalcar el tema del poder, por ejemplo, que tienen las mineras. Y las mineras podemos hablar de las mineras peruanas, pero sobre todo las multinacionales. Poco se habla del lobby internacional contra Castillo para que dejara de ser presidente y esto va a tener seguramente en los próximos meses algún correlato. Por último, quiero destacar algo cortito, que fue una entrevista que dio la canciller peruana Ana Gervasi al New York Times. Y lo más notable de esta entrevista es que no pudo sostener el relato que trata de demonizar a los manifestantes, que los trata como terroristas, como que son financiados desde el exterior y por el narcotráfico y la minería ilegal. Bueno, dijo que no tenía pruebas y quedó muy expuesta en esta nota que fue publicada el jueves. A ver, Augusto, hoy Perú está en condiciones, por ejemplo, de que haya una elección presidencial, como hablamos recién con Alejandra, por ejemplo, en 120 días. Es una buena Da la pregunta. sensación que no. Es una buena pregunta. La realidad es que en Perú es muy difícil saber si puede haber elecciones pronto, si puede haber dentro de un par de meses, si el año que viene. La situación la pregunta que estamos haciendo hace 2 meses es, bueno, ¿cuánto más va a aguantar esta presidencia o esta presidenta con lo movilizada que está en la calle y con la cantidad de muertos que se están sumando todos los días? Recién veían el informe que teníamos Dina Boluarte tiene más cantidad de personas muertas que días gobernando, ¿no? Eso me parece que es un elemento clave. Ahora, tenemos una presidenta sin poder, un Congreso muy empoderado y que tiene la capacidad de bloquear todo, y las Fuerzas Armadas en las calles con la policía reprimiendo a los manifestantes. La pregunta es, ¿quién es capaz, quién tiene el poder, quién tiene la capacidad de torcerle el brazo al Congreso? Porque la realidad es que el que está trabando la posibilidad de una salida, que después hay que ver si hay correlación de fuerzas para un adelantamiento de elecciones con constituyentes, si es adelantamiento de elecciones sin constituyentes, bueno, eso es un escenario que tiene que discutirse una vez que el Congreso termine de aprobar el adelantamiento de las elecciones. Y el Congreso es el que no quiere dar el brazo a torcer. Entonces la pregunta es, ¿quién va a hacer... ¿quién le va a torcer el brazo al Congreso? Evidentemente la calle todavía no ha sido, como pasó con Chile, lo suficientemente determinante como para que la élite política tome la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos, no puede seguir corriendo sangre en las calles de Lima y del interior, entonces tenemos que buscarle una salida política. La gran pregunta es esa, ¿quién le puede torcer el brazo y qué capacidad puede tener la calle para ser determinante en el rumbo futuro de Perú? Bueno, esa me parece que es la... ¿Y cuál sería la salida política, no? Digo. Exacto, esa es la gran pregunta. Porque, perdón, la comunidad internacional, Estados Unidos en un principio tuvo un elemento de protección, ¿no? Fue un factor de protección de Boluarte. La CELAC no pudo poner ni una coma en el comunicado final de la cumbre de Buenos Aires. Entonces,
la región no está en condiciones de aguantar o de defender una salida como la que se está proponiendo en las calles de Perú, y la comunidad internacional de Estados Unidos está mirando como un Para otro testigo lado, protagonista de lo que claro. está pasando, ¿no? Bueno, sí, la OEA se emitió un comunicado pidiendo el adelantamiento de las elecciones, pero sin más. O sea, no, el gobierno ya está decidido, más allá de que presente algún proyecto, es verdad que está en manos del Congreso, pero lo que quería decir era que Puno lleva 31 días de paro indefinido con todos los comercios cerrados. Porque, claro, el paro nacional se expresa en diferentes zonas de distintas maneras. Los centrales son las manifestaciones, ¿no?, que se dan en todo el país, centralmente en el sur, ahora en Lima, ahora en estos momentos están marchando miles en Lima, pero también tenemos partes de la actividad económica totalmente cerrada. Entonces, esto también puede a largo plazo complicar a la presidenta. Obviamente, creo que depende de una resistencia de las calles, el hecho de no dejar de marchar, y creo que hay un ímpetu popular que está convencido de que no van a dejar de hacerlo hasta que se logre alguna de las demandas, que son todas demandas máximas, no hay nada Una intermedio. cosita, Ale, para agregar. En Chile, un mes después de las protestas de octubre, el gobierno de Piñera tuvo la obligación de convocar al conjunto de las fuerzas políticas para encontrar una salida a través de la constituyente. Acá llevan 2 meses y no pudieron ni siquiera aprobar el adelantamiento de las elecciones. Eso es lo que a mí me preocupa, en el sentido de que hasta dónde puede aguantar las protestas en las calles con este nivel de represión.